Gloria a Dios, vive Cristo por siempre y para siempre. Vamos a estar compartiendo la poderosa palabra de Dios en el libro de Romanos 5, del 17 al 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día estamos viendo cómo la humanidad está en peligro. Hoy muchas personas tienen miedo, muchos no saben qué hacer y tiemblan ante la realidad que estamos viviendo hoy en día. Estamos en tiempo difícil, donde muchos mueren y se pierden en el pecado. ¿Qué es la muerte? La muerte es el fin de toda carne. Todos estamos destinados a morir en cualquier momento, de alguna o de otra manera. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. La muerte es lo contrario de la vida. La muerte entró al mundo por medio del pecado cuando el hombre desobedeció a Dios. Por el pecado vino el juicio de muerte a los hombres. Por el pecado estamos destinados a morir en este cuerpo carnal. Como dice en la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, gloria a Dios. Muchos cuando envejecen no le ven sentido a la vida, pues saben que su tiempo es corto y que la vida del hombre es como nada. Pero la vida sí tiene sentido, y la vida tiene sentido cuando vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios y no conforme a los deseos del mundo. Porque así como por el pecado vino el juicio de muerte, también por el padecimiento y obediencia de uno vino la salvación a los hombres. Cristo obedeció en todo al Padre hasta la muerte. Cristo fue obediente, perfecto, justo, limpio y sin manchas, pues en Cristo no se halló pecado. Por lo tanto, el que venció el pecado, también venció la muerte, cuando Dios lo resucitó por medio del Espíritu al tercer día. Antes de que Cristo muriera, el diablo tenía el imperio de la muerte, pero después que Cristo murió, siendo obediente, justo y sin pecado, al tercer día fue resucitado por el Padre, dándole la autoridad, el poder y el dominio sobre todo reino, sobre todo principado y potestad, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo. Por nuestros pecados Cristo Jesús, siendo justo, padeció en carne y en sangre, haciéndose como nosotros, para que también nosotros podamos ser partícipes en la resurrección con Él por medio del Espíritu. Vamos a la poderosa palabra de Dios en el libro de Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También dice en el libro de Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, gloria a Dios. El Espíritu que viene de Dios anhela lo de Dios, pero la carne que viene del mundo se une al mundo. Todos tenemos un cuerpo carnal, pero aún así podemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne.
debemos anhelar el Espíritu de Dios, porque todo aquel que vive y anda conforme al Espíritu aborrece los deseos de la carne, y todo aquel que vive conforme a la carne aborrece lo de Dios. Vamos a la poderosa palabra de Dios en el libro de Romanos 8, del 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Gloria a Cristo. El hombre a lo que verdaderamente debe temer es a la ira de Dios. Lo que verdaderamente el hombre necesita para vivir es el Evangelio. Todos debemos vivir conforme a la justicia, cumplir los mandamientos, apartándonos de todo lo que no le agrada a Dios, para que el Padre nos dé el privilegio de vivir en sus moradas, cuando Cristo venga por segunda vez para juzgar a las naciones. Porque después de la muerte hay una segunda muerte, y es la condenación eterna para todos aquellos que no vivieron conforme al Espíritu de Dios, sino que presos por los deleites de la carne se hicieron esclavos del pecado, para muerte, condenación, sufrimiento, y el castigo será su paga por no obedecer la palabra de Dios. Pero los que están en Cristo no temen a padecer a causa del Evangelio, porque morir en Cristo es ganancia. El mundo aborrece a los que son de Dios, así como aborrecieron a Cristo, condenándole a la cruz. Pero a Cristo nadie le quitó la vida, sino que Él puso su vida para luego volverla a tomar. Todo aquel que vive para Cristo sabe que el galardón que viene de Dios es la vida. Por eso no le tenemos miedo al mundo, sino que nos enfrentamos al mundo siendo violentos en el Espíritu, para arrebatar el reino de los cielos, con amor, mansedumbre, paciencia, templanza, misericordiosos, bondadosos, llenos de fe en aquel que fue levantado de los muertos con poder y gloria, confiados que si vivimos conforme a la palabra de Dios, seremos librados de la condenación eterna, como dice en el libro de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Cristo. Amigo, la salvación del hombre está en buscar de Cristo Jesús, porque por más que el hombre corra o se esconda, igual algún día tiene que partir de este mundo. Pero que tu vida no sea en vano, que cuando mueras no sea para condenación, sino para salvación. Y solo en Cristo hay vida después de la muerte, porque así como Él fue resucitado el tercer día de entre los muertos, así también los hijos de Dios serán levantados como la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, la iglesia de Cristo. Y solo en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo puede, y serás librado de la condenación. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí.